En el corazón de un estado en el que la guerra constituía un ideal, un rey guerrero construyó un monumento a los placeres del espíritu. Allí reunió a la élite intelectual europea de la época para sentar las bases de una nueva era de ilustración. Los palacios y jardines de Sanssouci se encuentran muy cerca de Potsdam, en los alrededores de Berlín, que era entonces capital de Prusia. En este lugar, un singular personaje de la historia europea decidió modificar el paisaje a su imagen y semejanza. Federico el Grande fue un hombre fuera de lo común, muy hábil para la guerra, era al mismo tiempo un intelectual. Sanssouci significa sin preocupaciones, un nombre que suena a vida fácil y a placeres de los sentidos. Sin embargo, el maravilloso palacio en medio del parque mágico representa mucho más que eso. Fue planificado por el soberano para allí refugiarse de los asuntos de Estado y de la guerra. Federico el Grande hizo de Sanssouci el centro intelectual de su reino. En 1701, 11 años antes de su nacimiento, su abuelo había decidido coronarse rey de Prusia. Prusia ya no era una serie de territorios dispersos sobre una estéril planicie. El estado estaba tan dividido que parecía contar solo con fronteras. El ejército era el corazón de ese estado. Los uniformes, la obediencia y la disciplina lo eran todo. Si las circunstancias no lo hubieran convertido en rey, dijo Federico alguna vez, hubiera sido filósofo. Pero heredó el quinto ejército más poderoso de Europa y algo tenía que hacer con él. Apenas coronado, invadió Silesia. Si había de ser militar, sería un militar inolvidable. En el corazón de su propio estado, hizo talar bosques enteros para crear un lugar donde poder sentirse ser humano. El palacio sobre la colina cerca de Potsdam no fue pensado para hacer alarde del poder y la grandeza de Federico con desbordes barrocos. El edificio es bajo y modesto y se integra armónicamente en el paisaje. Se trata de un lugar en el que lo que importa no es ser visto, sino lo que se ve. Y lo que se ve son jardines que invitan a la meditación. En Sanssouci, el arte y la naturaleza se funden el uno en la otra. El paisaje se convierte en interior. En los jardines se crean espacios al estilo rococó en los que Federico puede reflexionar y soñar. Llenas de vida lo observan las musas, las diosas del arte y del saber. Aquí no hay nada auténtico, todo es un juego de apariencias. Las cariátides de los lados del jardín solo fingen sostener algo. Los gigantes de piedra que aparentemente sufren bajo el peso del techo tienen en realidad algo mejor que hacer, pues son actores de una salvaje bacanal. El particular estilo rococó creado por Federico se identifica profundamente con su persona. A él se opone la severidad de Berlín.
una ciudad en la que existen más cuarteles que otra cosa, y la desnudez de Potsdam, un pueblo cuyas casas no son sino dormitorios para los soldados. Sanssouci representa un oasis en un estado militar. Pero ¿qué clase de hombre es el que vive aquí y gobierna en Berlín? Quizá un hombre que ama la idea de la vida más que la vida misma. Del mismo modo que ama a las mujeres, siempre que sean pintadas o esculpidas en piedra, pues no ama a aquellas de carne y hueso. La vida real es sustituida por el mármol, igual que la muerte por ruinas artificiales. Tampoco las ruinas sobre la colina son más que apariencia. Tras ellas se oculta la reserva de agua de la que se alimentan las fuentes del parque. Sin embargo, esas apariencias reflejaron en su momento la realidad. La falta de perfección puesta en escena resulta en la imagen involuntaria de un auténtico fracaso. En aquella época no existían las bombas y nunca fue posible llenar de agua el elevado estanque. Las fuentes del parque cobraron vida solo después de la muerte del monarca. Tras una agotadora mañana entregado a los asuntos de Estado, Federico se sumerge en sus libros y lee y escribe hasta entrada la noche. Su anti-Maquiavelo da que hablar en Europa, tan ilustradamente ilustradas resultan las ideas políticas que contiene el libro. A solas consigo mismo, el rey estudia todas las obras que importan en su tiempo. Convence a Voltaire, su autor más admirado, a pasar 3 años en su palacio. Después de una deliciosa cena, este llama a Federico rey de los filósofos. Pero Voltaire no puede ni quiere comprender que ese rey que predica la Ilustración no quiera abolir la esclavitud y que además dedique los mejores años de su vida a hacer la guerra y a enviar a miles de personas a morir en el frente. Voltaire se ve entonces obligado a partir. Los déspotas, por más abiertos que sean, no son capaces de soportar ninguna burla a largo plazo. Una vez terminada la Guerra de los 7 años, 20 años después de la construcción de Sanssouci, Federico manda levantar otro edificio en el parque. El nuevo palacio es expresión de un triunfo tras violentas batallas y una expresión de reafirmación personal frente a lo que ha costado esa guerra. En Prusia reina ahora la miseria. La nobleza se ha empobrecido, los campesinos están arruinados y muchos pueblos y ciudades han sido completamente destruidos. Prusia, sin embargo, ha sobrevivido. Y más que eso, el Estado incluso ha crecido a costa de Habsburgo. Igual que Prusia, Federico ha sobrevivido. Ahora lo llaman el viejo Fritz. Cada vez más enfermo se retira a su mundo mágico, a Sanssouci. Durante su vejez prefiere la casa china. Ahora que todo rey europeo tiene que tener un edificio de esa categoría, Federico considera importante que el suyo supere a todos los demás gracias a un fabuloso amor por el detalle. Es un lugar singular en el que el rococó se funde con el exotismo de Oriente, ideal para descansar y reflexionar.
Federico ya casi no abandona Sanssouci y se dedica cada vez más a sus asuntos privados. Sigue invitando a jóvenes filósofos a su palacio y retoma su relación con Voltaire, aunque solo de forma epistolar. Escribe entonces que quiere por fin disfrutar de su vida, pero se ha vuelto un anciano amargado, rudo y solitario, al que todos evitan. Después de su muerte, sus sucesores completan el parque de acuerdo con sus deseos, igual que según sus deseos completan y aumentan el poder de Prusia. Todos ellos parten de las bases sentadas por Federico, que son las bases de la Alemania moderna. Visto de ese modo, Sanssouci es mucho más que un parque con espléndidos edificios. Es un testimonio de la historia.